lunes 16 de marzo, el tercer mes del año. Estamos ya a punto de terminar una cuarta parte de lo que es este año 2021. Sí. Y reciban un saludo muy cordial, muy efusivo de parte de la Iglesia de Jesucristo. Yo soy la puerta aquí en la ciudad de Phoenix, Arizona. Estamos contentos, nos embarga un espíritu de temor, de alegría, al ver todas las cosas que están sucediendo, no solamente aquí en la ciudad de Phoenix, sino también alrededor del mundo. La Tierra está en una actividad constante, por decir algo, y estamos viendo volcanes que están haciendo erupción como colosos que despiertan de un sueño, de un letargo. Pero al parecer como que todos están compaginando, se han puesto de acuerdo. Hay sequías en abundancia, fenómenos que están sucediendo alrededor del mundo, cosas inusuales, completamente inusuales. Sí, cambios de clima súbitos. Tal parecería que el mundo está, el orbe, el cosmos está disconforme, está inconforme con nosotros, los pobladores de esta tierra. Y bueno, nosotros somos prácticamente espectadores, somos moradores, no moradores de la tierra, aunque habitamos esta tierra, pero habitantes, es más propio decirlo así para nosotros, de esta tierra, y que estamos sujetos a padecer de todas las cosas que están por suceder y que ya empezaron. Fenómenos naturales y cosas también sobrenaturales que embargan nuestra vida y llaman nuestra atención, preocupándonos, sobre todo cuando no conocemos exactamente el fin de las cosas o el propósito de las mismas. Bendecimos a Dios por su palabra, porque ella es como un libro abierto que nos trae la verdad diáfana. Por supuesto, hay que buscarla, hay que escudriñarla para poder encontrar estas cosas, respuestas que nosotros buscamos como personas que habitamos este mundo. Sí. Y hemos estado recibiendo algunas cosas de parte del Señor. Hemos estado conjuntando algunas de ellas. Hablamos este día domingo acerca de lo que es una herramienta, acerca de lo que es un aparejo. Curioso eso, como la palabra, como dijimos también la semana pasada, trabajar en equipo. Y equipo refiere a equipar, como cuando un barco está atracado a la vera del muelle y lo están llenando de todas las cosas que va a necesitar para la travesía. Eso es muy importante. Entonces, de ahí derivamos que el trabajo en conjunto, en común acuerdo, todos haciendo lo mismo, es indispensable, es necesario y debemos de hacerlo
de la manera apropiada y sobre todo en las cosas del Señor, no solo en nuestras relaciones personales, ¿verdad? Entonces, ahora vimos el domingo acerca de lo que es la herramienta, hablando de los dones, hablando de tanto la prédica como la alabanza, como la profecía, como el diezmador, como el cantor, como el que tiene palabra de sabiduría, como el que sirve, como, en fin, en todo. Entonces, hablamos de ese tipo de herramientas. Y ahora hemos derivado en otras cosas y mi intención era seguir platicando un poco más, ahondar un poco más, porque quedan algunas espigas ahí botadas, como se dice comúnmente. Y quisiera recogerlas, quisiera hablar de ellas. Sin embargo, ha estado punzando mi corazón, mis oídos, y el Señor ha traído ese murmullo de las muchas aguas. ¿Cuál es ese murmullo de las muchas aguas? Las muchas aguas es cuando se refiere a cuando el Señor le hace ver algo a uno y luego se lo recuerda por medio de otra persona, luego lo encuentra al doblar la esquina, por decir algo. Pero me refiero a esto porque durante el transcurso del día o de la semana, aquel tema, aquella cosa que trae el Espíritu a nuestras vidas como algo para conversar, para tratar. Y el día de hoy, digo esto porque el día de hoy vino constantemente a mi vida el tema de la misericordia. Y me di a la tarea de buscar y de conversar esto. Tuve 2, 3, siempre tengo alguien con quien conversar, hermanos que me llaman o personas que buscan un consejo. En fin, el tema de la misericordia estuvo presente, muy presente. Y hablando de estas cosas, del tema de la misericordia, vino a mí un verso, entre otros, que espero que Dios me dé, bendito de gloria, que me dé la gracia para poder hilvanar el pensamiento, para ir dándole forma y poder proyectar, en vez de confundir, en vez de, como dice el Señor, el que conmigo no recoge, desparrama. En vez de desparramar, recoger con el Señor, trabajar juntamente con Él. Entonces, quiero llevarlo, si usted está en casa y tiene su Biblia, bendigo a los que están siempre el día de hoy y el día de viernes que viene, esta semana, y el domingo. Los días entre semanas, martes y viernes a las 7 de la noche por este medio y domingo a las 11 de la mañana, tiempo de Phoenix. Quiero llevarlo a Santiago capítulo 2 y verso 13. Fíjese que dice ahí que sobre todo juicio triunfa la misericordia. Sobre todo juicio triunfa la misericordia. Esto fue consecuente con las cosas que yo he estado trabajando, porque honestamente uno, pastoreando, uno en el discurrir de la palabra, uno siempre está buscando algo que sea... Bueno, yo crecí en ese ambiente cuando conocí al Señor en mis años de juventud en el Señor. Lo que se ha dado en llamar el rema del Señor, lo sobresaliente, lo impresionante, lo nuevo, y eso sí es bueno, eso es muy bueno, sí. Sin embargo, he entendido también que el Señor dice,
Misericordia quiero, no sacrificio. Misericordia quiero, no sacrificio. Y luego Santiago nos dice que sobre todo juicio triunfa la misericordia. Misericordia es amor por el miserable, miserere, amor por el miserable. Entonces, la misericordia connota una dádiva de Dios, algo que desciende de Él, que viene a ser implantado en la mente del hombre, en el espíritu de aquel hombre que ha entregado, de aquella mujer que han entregado su vida al Señor, y que como consecuencia su caminar diario está relacionado a todo lo que es el caminar con Dios. El Señor se mueve a derecha y a izquierda, se mueve en todos los aspectos de su vida, está en todo, en su conversación, en su pensamiento, en sus sueños, en todo, aparte de lo que Él escudriña y busca. Pero la misericordia debe de estar ligada al corazón del que se precia conocer a Dios. ¿Y por qué razón? Porque la misericordia que me ha sido dada, voy a hablar en el caso mío, la misericordia que me ha sido dada debe de ser un instrumento en mis manos. Debe de ser algo que va delante de mí como exhibiéndose, porque eso es lo que Dios usó conmigo de misericordia para sacarme de la vida del vicio del licor, a muchos que me estarán oyendo del adulterio, a otros que me están oyendo también quizá del robo, de la mentira y de tantas y cuantas cosas que sinceramente nosotros, y le invito a esto, usted que tiene a bien escucharnos, considere la misericordia de Dios al haberlo apartado a usted del pecado, al haberme apartado a mí de esas cosas infructíferas que solo producían muerte. Entonces, aquí es donde voy entrando ya en materia, porque si algo Dios busca, son instrumentos que se dejen usar por Él. Seres, no que tengan conciencia humana para trabajar, no que tengan intelecto, no que es gran intelecto, no que sean personas muy inteligentes, no que sean personas de abolengo, de tradición, de procedencia muy notable, honorable, de apellido extravagante, en lo absoluto, en lo absoluto. Puede ser que Dios use a un indito como yo, puede ser que Dios use al más sencillo, al más insignificante de los hombres, y de hecho en eso se basa parte de su gloria, en usar lo que no sirve, en levantar lo que no tiene, lo que ya no tiene precio, lo que no vale. Usted que me está oyendo, a quien tengo el privilegio de llegar, lo bendigo por su paciencia. Pero recordemos, el afán de esto que hoy estamos conversando, tratando de darle forma, es de que nosotros consideremos cuánto Dios se ha derramado sobre nuestras vidas. Hemos aprendido por los siervos, por los vasos, por los apóstoles, los profetas, los maestros, que Dios ha puesto como ministerio quíntuple, como la mano de Dios, aquella que dice: cobíjate bajo la poderosa mano de Dios, para que Él te exalte cuando sea el tiempo. No te vas a exaltar con una mano que solo tiene pastor. Si solo pastor tienes, pues ¿cómo te va a exaltar? Si solo pastor o maestro, o solo pastor y profeta. No, tiene que ser la mano quíntuple del Señor. Maestro, pastor, evangelista, profeta y el que lo ciñe, el apóstol. Si no está cercenado este dedo y
no sirve esto ni para recoger migajas, ni para tomar nada, pero si está con este se hace de todo. Ese es el ministerio apostólico por el cual damos gloria a Dios, porque nos ciñe, nos ayuda, nos complementa en la presencia de Dios. Sí, por supuesto estoy hablando de ministerios del Espíritu, no estoy hablando de charlatanería. A este respecto le digo algo que en más de una ocasión yo le he dicho a la iglesia. ¿Cómo esconde usted un árbol? Usted que me está oyendo, ¿cómo escondería usted un árbol? Pues sencillamente rodeándolo de muchos árboles. Usted deja un árbol plantado y cuando regresa encuentra 200 árboles y ya no sabe cuál de todos es el árbol que usted dejó. Pues eso es lo que el enemigo hace. Mateo capítulo 13, habla de la cizaña. La cizaña no fue sembrada allá afuera, fue sembrada en el campo del Señor. Porque lo que el enemigo busca es hacer estragos, desvirtuar, mentir, aparentar, hacer que aquello verdadero se mire con duda y que lo falso se vea bueno. Fíjese que es de temer a ese respecto, ya que cuando uno cree a la mentira, cuando su corazón no es recto delante de Dios, bueno, de la misma presencia de Dios sale un espíritu de error para hacerle creer que la mentira es la verdad. Y esto es lo que está sucediendo ahorita a nivel de multitudes. Ahorita no encontramos iglesias, hermanos, de menos de 30,000, 40,000. Hay un señor llamado de apellido Austin, baste lo que digo, que tiene una iglesia enorme. Es un coliseo. Pero hasta los que no conocen al Señor le han cuestionado en programas de televisión acerca del mandamiento de Dios y lo que Él predica. Bueno, ellos llevarán su propia vergüenza. Pero veamos esto. Fíjese que Miqueas, lo voy a leer así rápido, capítulo 6, Miqueas capítulo 7, del verso 1 en adelante. Lo voy a leer nada más para poner una base. Ay de mí, porque he venido a ser como cuando han cogido los frutos del verano, como cuando han rebuscado después de la vendimia, que no queda un racimo para comer. Mi alma deseó primeros frutos. Verso 2. Faltó el misericordioso. Mire. Faltó el misericordioso de la tierra y ninguno hay recto entre los hombres. Todos acechan a la sangre, cada cual arma red a su hermano. Esto es antiguo pacto. Miqueas, precisamente. Acechan la sangre. Para completar la maldad con sus manos, el príncipe demanda y el juez juzga por recompensa. Y el grande habla el antojo de su alma y lo confirma. El mejor de ellos es malo, el más recto es como el zarzal torcido. El día de sus atalayas tu visitación viene, ahora va a ser tu confusión. No creas en amigo, no confíes en príncipe. De la que duerme a tu lado, guarda, no abras tu boca, porque el hijo deshonra al padre, la hija se levanta contra la madre, la nuera contra la suegra, y los enemigos del hombre son los de su propia casa. Yo, empero, esperaré en Jehová, esperaré en el Dios de mi salud, el Dios mío me oirá. Vuelvo al verso 2, faltó el misericordioso. Miqueas se duele por lo que está sucediendo en esa nación donde el anciano, que usualmente es el consejero, pervirtió su camino, desapareció. Algo parecido a lo que le sucedió al sacerdote Elí cuando fue desleal ante la obra de Dios. Él fue desamorado con la obra y perdió la presencia de Dios. Dios tiene que levantar un niño, en este caso Samuel. A Samuel le habla
Y Samuel el niño no sabe reconocer la voz de Dios. ¡Qué vergüenza, qué vergüenza! El viejo, el sacerdote, él sí sabe cómo Dios habla. Él conoce la voz de Dios. Lamentablemente a él Dios ya no le habla. Yo creo que esto que acabo de lanzar ahorita me da la pauta para que nosotros trabajemos en la obra del Señor. Y voy a tratar de ser conciso porque ya llevo 20 minutos de oro que se me han ido en este momento. Y necesito llegar a este punto, hermano bendito, porque allá afuera hay mucha gente que está padeciendo. Voy a hablar de almas, sea de hombre o de mujer. Hay personas que están visitando la iglesia, pero están siendo azotados, están siendo acorralados, están siendo fustigados, atormentados por espíritus inmundos. Ellos están siendo llevados al punto de la desesperación, en donde cualquier cosa es posible, porque no encuentran la salida, porque no encuentran, hermano, un alma misericordiosa que se apiade de ellos y que se siente con ellos como se sentaría un padre con un hijo, como una madre con una hija, para poder ayudarle, extenderle su mano y sacarlo, como dice la Escritura, como un carbón, como un tizón ardiendo del fuego, rescatarlo. Pero debe de ser alguien que tenga la presencia de Dios en su vida. ¿Y quién es ese que tiene la presencia de Dios en su vida? Es aquel que fue rescatado. Es aquel que ya no valía nada. Pero que sin embargo Dios no es que se haya fijado en él porque dijo, este vale la pena. No, este que le habla era un despojo, era un desecho. Sin embargo, la misericordia de Dios, y bendigo su santo nombre, tuvo misericordia de mi vida y puso mis pies, dice, me sacó del lodo cenagoso y puso mis pies sobre la roca. La roca es Cristo. Ahora me toca a mí, me corresponde a mí dar en parte. Pero para eso yo necesito haber conocido la misericordia. En esto se basa el dicho, nadie puede dar lo que no tiene. Nadie puede dar lo que no tiene. Pedro y Juan van a la oración, van a entrar al templo, encuentran a un mendigo que está pidiendo. Pedro lo ve a sus ojos y se da cuenta, escudriña en el alma del hombre a través de sus ojos que tiene más de lo que está, de la necesidad que tiene fe para recibir. Y Pedro le dice, mírame a los ojos. Y cuando lo mira le dijo, oro no llevo, tarjeta de crédito no llevo, carro del año no traigo, a pie venimos, pero una cosa tengo. Y lo que tengo es el don de Dios. En el nombre de Jesucristo, levántate. Y lo levantó. Buen punto. Gracias, Señor. ¿Cómo va usted? ¿Cómo voy yo a restaurar a alguien que está torcido? Estamos conociendo, estamos oyendo de personas, hermano, que están simple y llanamente dándole cauce a la maldición heredada de nuestros padres. Voy a explicarlo mejor. Nosotros heredamos la mala manera de vivir de nuestros padres. Y no solo eso, heredamos sus maldiciones. Todas las taras, todos los prejuicios que nuestros padres han tenido, nosotros los heredamos. Esto es triste decirlo, y no es que Dios nos haya abandonado. Es que Dios permite que nosotros conozcamos todas esas cosas hasta el día en que reconocemos que hay ayuda para nuestras vidas. Y eso es precisamente lo que Dios quiere. Dios no quiere que nosotros busquemos a alguien para señalar sus errores, para señalar su mal. Una vez capturaron a una persona, yo era un niño y me recuerdo que lo llevaban y dos policías lo llevaban de los brazos retorcidos y la gente le gritaba, ladrón, ladrón, ladrón.
yo ahora de grande, ahora a mi edad, me recuerdo y considero, ¿acaso no sabía él que era ladrón? Por supuesto que era ladrón, y él lo sabía mejor que nadie. Usted no sabe que el que viola a un niño, que el que viola a una niña, a un adolescente, no sabe que él es un culpable, que lo que hizo es imperdonable a los ojos de los hombres. Que aquel que mató a otro semejante, él se siente culpable, hermano, y a menos que Dios lo perdone, su vida puede ser restaurada. Pero ¿puedes darse el caso? No solamente se puede dar, es que esa es la regla de Dios. Que la misericordia caiga como un manto, como lo hizo Él. Porque si Él vino a esta tierra a buscarnos a nosotros, lo hizo por misericordia. No lo hizo por simpatía. No lo hizo porque estaba desocupado. Es que fue movido a misericordia. Y la misericordia nos cubrió. Ahora viene la pregunta, ¿y quiénes son los encargados de hacer eso? ¿Cómo podría yo sentarme a escuchar a una persona que ha cometido errores gravísimos en su vida, pero que está arrepentido, pero que no puede ser libre, pero que aquello lo persigue como un afiche pegado a su piel, como un tatuaje en sus brazos, en su vida, y no lo deja en paz? Se necesita que venga un consejero. Oh, hermano, bendita sea la palabra de nuestro Dios cuando urge a las mujeres, a las ancianas, dice las viejas, sean consejeras, sean ejemplo para las demás jóvenes. Dios no llamó a las mujeres sino a hacer labores de limpieza dentro de su casa, viviendo y hablando y viviendo. Y es necesario eso, pues, si de eso es lo que constituye la iglesia del Señor, que es el cuerpo místico de Jesucristo. En que una mano lava la otra, en que el ojo ayuda para que el pie no tropiece, en que la mano quita un obstáculo, en fin, el cuerpo unido, trabajando para el bien de sí mismo, para presentarse, dice, al Señor un día, una iglesia limpia, sin mancha y sin arruga. Pero hoy, 2021, marzo, ¿cuántas gentes no están escondidas como aquel que vive en una cueva para que no lo encuentren y lo castiguen? ¿Cuánta gente no vive escondiendo su vergüenza detrás de una sonrisa, detrás de una ropa bonita? Aquella careta cubre bien la desgracia que se lleva por dentro. Entonces nosotros, pueblo de Dios, que hemos sido salvos por misericordia, que la gracia de Dios y su sangre bendita que Él derramó en la cruz del Calvario ha tenido misericordia de nosotros y ha limpiado nuestra inmundicia, ha limpiado nuestro pecado. Ahora Él nos llama a salir de ahí del pecado. No hagáis lo malo, dejad ya de pecar. Así dice la Escritura. ¿Con qué afán lo hace? Con el afán de ayudar al hermano, al que está tirado, al que está... Mire, hermano, yo creo que uno de pastor se siente bien de que llegan 10 personas, que llegan 20, que llegan 100, que llegan 200, que llegan 300. Pero, ¿los conoce? ¿Ha tratado con sus vidas? ¿Se han relacionado? Yo oí de una persona que me dijo que iba a una iglesia donde iban 5,000 personas, y eso aquí en la ciudad de Phoenix. Y me dijo, pero así como entro, así salgo. No conozco a nadie, nadie me conoce. Oiga, entonces ¿a qué va? ¿Para qué está el ministro? ¿Para qué está la esposa del ministro? ¿Para qué? Parapetos. Dios no quiere gente que diga que lo conoce y no vive
absolutamente nada de lo que oye. Y que la palabra de Dios le viene guango, como le viene el huipil, decía alguien a mi mujer, decía alguien de mi país. No debe de ser así. Entonces yo considero, viendo estas cosas, que en Efesios capítulo 6 nos habla, hermano bendito, nos habla de los aparejos. Ahora lo digo así, y usted que me ha estado oyendo de alguna manera, estará enterado de lo que le estoy diciendo. De herramientas. Pero aparte de estas, tenemos las de Efesios capítulo 6. Porque no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra señores del mundo, contra gobernadores, gracias Señor por tu palabra, contra gobernadores de las tinieblas, contra malicias espirituales en los aires. Usted podrá decir, yo no tengo ese tipo de problema. Entonces usted ha sido probablemente libre, está exento de esas cosas, pero no exento de que le vaya a ocurrir, porque es asediado siempre. Sí, Señor. Pero si usted no tiene estos problemas, su hermano los tiene. Y su hermano precisa de otro hermano que le ayude a salir de donde está. ¿Cómo puedo decir que amo a mi hermano si yo me siento bien como estoy y mi hermano está hundido? Desventuradamente se han oído comentarios de gente que dice en las mismas reuniones de los llamados cristianos, ese no merece estar aquí. Ese tipo es esto, es el otro, es el... ¿Y quién lo nombró juez a ese fulano? ¿Quién lo nombró juez? En vez de ser juez, en vez de constituirse juez, debería de ser un instrumento de Dios para rescatar a su hermano. Sigamos leyendo. Creo que debíamos tener un poquito más de tiempo, pero gracias a Dios vamos bien. Por tanto, dice, toma toda la armadura de Dios para que puedas resistir en el día malo y estando firmes, habiendo acabado todo, estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos de verdad, vestidos con la cota de justicia y el calzado en tus pies, con el apresto del evangelio de la paz, sobre todo tomando el escudo de la fe, con el que puedas apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomando el yelmo de salud y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo. Mire qué cosas más lindas. Estas son las armas del cristiano, por así decirlo, las armas del nacido de nuevo. Estas son las armas. Pero nosotros hablamos que allá déjeme ver, en Deuteronomio 23 y el verso 13. Oh, esto es lindo, mire. Lo voy a leer para al bien de los que estamos oyendo. Aleluya, que Dios abra su entendimiento, hermano amado, hermana bendita. Practiquemos la misericordia, y practicar misericordia significa restaurar a mi hermano. Está bien que le des un pan, está bien que sueltes algo de tu billetera, de lo que llevas ahí arrugado, pero ¿cuándo ha salido un consejo de tus labios para restaurar a tu hermano? ¿Acaso el Dios de gloria que te conoció no mora dentro de ti? ¿O esperamos nosotros que Dios venga y baje y mande un ángel y le hable a aquel que deje de estar haciendo lo malo? ¿No dice la Escritura, si ves que tu hermano está haciendo lo malo, corrígelo, amonéstalo? Llega al punto incluso de denunciarlo a la iglesia, pero eso ya es después de 2 o 3 llamadas de atención. Veamos esto. Esto lo dijimos, Deuteronomio 23, 13, y habla, veamos esto, de una estaca, un trozo de madera, una estaca. Tendrás también una estaca entre tus armas, y será que cuando estuvieres fuera, harás un hoyo con ella, y luego
Ahí depositarás tu excremento y luego después con la estaca cubrirás con la tierra lo que depositaste en ese agujero. Porque Jehová tu Dios anda por en medio de tu campo para librarte y entregar a tus enemigos delante de ti. Por tanto será tu real santo, porque él no vea en ti cosa inmunda y se vuelva en pos de ti. ¿Qué está diciendo? Está diciendo lo que esta mujer bendita que iba, déjeme ver dónde está. Una mujer sirofenicia era, que iba detrás del Señor. Y ella iba gritando, buscando que Dios, que el Señor Jesús liberara a su hija que estaba endemoniada. Marcos 7:24, lo estaba buscando. Marcos 7:24. Jesús, levantándose de allí, se fue a los términos de Tiro y de Sidón, y entrando en casa no quiso que nadie supiera que él estaba ahí. 7:24, perdón. Y entrando en casa, no quiso que nadie supiera que él estaba ahí, pero no se pudo esconder. ¿Cómo se iba a esconder, hermano? ¡Qué maravilloso! Porque una mujer cuya hija tenía un espíritu inmundo, luego que oyó que Jesús andaba por ahí, llegó, se metió a la casa y se tiró a sus pies. Y la mujer era griega, era siriofenisa de nación, y le rogaba que echara fuera de su hija al demonio. Pero Jesús le dijo: deja primero que los hijos se harten, porque no está bien tomar el pan de los hijos y echárselo a los perrillos. Y ella respondió, mire, le dijo perra, la nombró perra. Mas ella respondió y le dijo, mire cómo es, cómo porfía, cómo insiste aquel que tiene necesidad. Hermoso esto, hermoso. Ella le respondió y le dijo, sí, Señor, pero fíjate, le dice, aún los perros comen debajo de la mesa las migajas que los hijos botan al suelo. El resto del relato, usted lo sabrá, lo podrá leer en su casa. El Señor se asombró. El Señor la volteó a ver. Abrió sus ojos redondos y dijo, mujer, mujer, qué grande es tu fe. Sea hecho como has dicho. Le dio un cheque en blanco. En ese momento la mujer se levanta y se va corriendo a su pueblo, a Siria. Y se encuentra allá con que su hija había sido libre. ¿Qué tenía la hija? Tenía ataques de epilepsia. Hoy en día la llevaríamos al médico y la estarían tratando con todo tipo de cosas, pero el Señor Jesús la liberó y dijo, está enferma. Dice la palabra de Dios que Él nos dejó, dice, el misterio de la reconciliación, 2 Corintios 5:18. Ya no voy a leer porque el tiempo se me va. 5:18. Nos dejó la tarea, la obra de reconciliar al pecador con el Señor. De hacer volver a alguien al acuerdo. De hacerlo volver otra vez al camino de Dios. Y esto se llama hacer misericordia. Mateo 5:7 dice, bienaventurados los misericordiosos. ¿Quiénes son los misericordiosos? Los que se ocupan del problema del hermano. Los que le oyen.
Los que después de oírlo no corren a divulgar para avergonzarlo. El que tal haga está afrentando al Señor. La administración es de Dios, es bíblica y ha sido establecida por Dios. Pero los consejeros están como borrachos, están corruptos. Y lo que oyen lo usan como una trampa, tal y como lo usaba la iglesia romana en siglos atrás. Dios nos ha dado la tarea de reconciliar al mundo, dice la palabra de Dios. Mire lo que dice Judas, capítulo 1 y verso 23. Yo creo que estoy llegando al punto donde he querido estar. Capítulo único y el verso 23. Fíjese que este versículo me golpeó. Y yo creo que ya no voy a tocar más acá. Pero yo quiero llevarlo a este punto. Judas, capítulo único y el verso 23. Mire lo que dice. Mas a unos salvad, a otros por temor, dice a otros salvad por temor, arrebatándolos del fuego, aborreciendo aún la ropa contaminada de la carne. Usted que me está oyendo y que ha leído este verso por tiempo, dice, rescaten a los que necesiten ser salvos del infierno y tengan compasión de los que necesitan compasión. Pero tengan cuidado, aquí ya no dice y aborrezcan la ropa sucia contaminada por ellos. Eso es sencillo, eso podría ser estética, eso podría ser buenos modales. Me tengo que cuidar de la ropa de él. ¿Y por qué? ¿Por qué tienes que hacer eso? Eso no es lo que está diciendo el versículo. Lo escribieron un poco torcidito. Porque la persona se toma literal que aquel que peca, la ropa de él está llena de pecado. Y sí, por supuesto, hasta su propia casa. Pero Dios no está preocupado de eso. Dios está preocupado de su alma. Entonces el Señor nos dice, oiga, aquí dice, aborreciendo la ropa contaminada por su pecado, por su carne. Pero mire lo que dice esta versión, y tengan compasión de los que necesitan compasión, pero tengan mucho cuidado de que ustedes no hagan lo mismo que ellos hacen. Totalmente cambió el concepto. Aborreciendo aún la ropa que ellos usan. Qué fácil es eso. Pero ¿qué tal? Cuidándote de ti mismo, de que cuando estés aconsejando a otro, no seas tú uno de los que hacen lo mismo de lo que le están diciendo a otro que no hagan tales cosas. Yo creo que el Señor tiene una palabra fuerte para nosotros el día de hoy a este respecto. Entonces yo pensaba que Efesios 6 tiene la armadura de Dios. Y Deuteronomio capítulo 23 le dicen al guerrero, al soldado, que entre sus enseres lleve una estaca. ¿Y para qué es esa estaca? Para hacer un hoyo en el suelo y depositar ahí su excremento y luego cubrirlo. ¿No es acaso eso la administración? ¿Qué le dijo el Señor a la siriofenisa? Ese es el pan de los hijos. ¿Y qué era lo que ella pedía? Liberación. ¿Qué es lo que necesita mi hermano que está metido en problemas donde él mismo no sabe ni por qué hace lo que hace? Y estoy hablando de cosas bien fuertes, como aquellos hermanos que han sido sentenciados a grandes años, largas condenas, hermano, porque abusaron de un niño. Yo no voy a justificar al que hizo eso, pero si hay alguien con misericordia que se siente a oír lo que este hombre tiene que decir, ¿por qué él hizo lo que hizo?
¿No será que está siendo puesto en estrecho por poderes que nosotros no vemos? Esos mismos poderes que persiguen, que ponen mal a aquella persona, hermano, que asiste a la iglesia y que sufre en la intimidad por no tener a alguien que pueda conversar con él sin vergüenza. Porque da vergüenza, hermano, ir con un semejante y decirle, mire, abrir la camisa y decirle, mire la llaga que tengo, mire la llaga que tengo. Eso es vergonzoso. Por eso es que Dios necesita consejeros, gente que haya sido procesada por la misma misericordia de Dios. Usted que me está oyendo, la iglesia de Dios necesita consejeros, no gente que desnude, gente que vista. Cuando veas al pobre, ¿quién es el pobre? Es el miserable, el que no tiene esperanza, el que está hundido en su pecado. Ese es un pobre, a ese hay que vestirlo. A veces queremos exhibir un buen mensaje. A veces queremos, hermano, dejar con la boca abierta, con los ojos cruzados a alguien que digan cómo sabe de homilética ese hermano, cómo sabe de teología, cómo hace la exégesis. Es un exegético terrible. Sí, pero sus vidas no cambian. Pueden oír a un bien pintado, hermano, pero sus vidas están lejos de ser lo que Dios requiere que sean. Porque el pecado no se quita con educación, el pecado no se quita con buenos modales, el pecado no conoce la cultura, el pecado no conoce el respeto. Es hora de que la iglesia se levante y auxilie a aquellos que están en necesidad, que están pasando problemas serios, hermano, gente que ha sido abusada, incluso desde la misma iglesia. Pastores, pseudo pastores, hermano, que señalaban a la gente o que usaban el sermón para fustigar a personas porque oyeron algo, sabían algo y son cobardes, no tienen el talante de un varón, hermano, para irle a decir, oí esto de usted y me dijeron esto, ¿es cierto? Pero no para molestar, no para divulgar. ¿Acaso el Señor vino a mi vida a decirme, ya viste lo que tú eres? Desgraciado, mira dónde estás. Desventurado, mira lo que es tu vida, es una basura, ya no vales nada. Él no vino así conmigo, ni lo hizo con usted que me está oyendo, que me está viendo. Dios no lo hizo así. Dios llegó con usted con misericordia. Dios exhibió su amor sobre usted, lo cubrió. Dios extendió su amor sobre su vida. Dios se acordó de usted, tuvo misericordia de usted. Por eso hoy nosotros somos cuerdos. Somos cuerdos, y cuando digo cuerdos no significa que estábamos locos, pero todo el que practica el pecado es loco. Es malo en su corazón. Hay personas, hermano, mire, medir la misericordia de Dios en cuanto a los hechos. ¿Cuánto es capaz Dios de perdonar? Imagínese usted si Dios lo perdonó a usted, me perdonó a mí. ¿Acaso merecíamos nosotros misericordia? Y no somos unas blancas palomas, hermano. Mire, 2 Corintios 5:16. Mire lo que dice, qué hermoso. El tiempo se está yendo, pero lo estamos aprovechando. Capítulo 5 y verso 16. Espero no lo hayas escrito mal. Porque el amor, mire, oh, esto es hermoso. 2 Corintios 5. No sé cuál leer. Empecemos desde el 14. Porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos son muertos. Está hablando de Adán, el del huerto. Y por todos murió para que los que viven, Cristo, ya no vivan para sí, sino que vivan para aquel que murió y resucitó por ellos. Es el postrer Adán.
Segunda de Corintios, el mismo Segunda de Corintios 5, 16. De manera que nosotros de aquí en adelante ya no conocemos a nadie según la carne. Y aún a Cristo conocimos según la carne, pero ya no lo conocemos. ¿Qué está diciendo? Pero de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. El que va a aconsejar debe de escuchar, guardar sus labios y remitir a Dios la plegaria, la confesión, y suplicarle que venga misericordia sobre aquel que ha confesado su pecado, porque el que está confesando su pecado se va a apartar de él. No reconoce y sigue en su pecado, no, reconoce y se aparta del pecado. ¡Qué maravilloso es esto! Entonces dice, no, yo ya no te conozco según la carne. ¿Sabe qué significa esto? Que si usted ministró a alguien, si usted aconsejó a alguien, si alguien le confió algo, no es para que usted lo vaya a divulgar, porque eso es soltar las aguas y eso Dios no lo va a perdonar. De él no se burla nadie. Porque otras personas, a veces alguien cuenta alguna cosa, algún amigo, y eso es malo también. Porque la persona, en vez de ir con el consejero, va con otros de la misma congregación sin darse cuenta que este va a regar lo que le contó el otro y todo se descompone. Por eso al consejero, que Dios le insta a que use misericordia, le hace decir, yo no te conozco según la carne, no te conozco según tu pecado, porque Dios no me conoce a mí según mi pecado. Dios me conoce a mí según su amor, según su misericordia, y Él me ve como no me ven los demás. Los demás me podrán acusar, pero Dios ya me ve perdonado. Aleluya. ¿No era ese el dilema de Pablo? Imagínese usted el dilema de Pablo cada vez que le tocaba predicar en una de las iglesias. Mucha gente no llegaba, otros llegaban con miedo. Y él tenía que decir, sí, es cierto, yo asesinaba gente, mataba a los de este camino, pero Dios tuvo misericordia de mí. Y él tenía que explicar cada vez. Dios me tumbó del caballo, me cambió. Este es el camino que yo perseguía y ahora yo predico esto. Pero esa era la misericordia y es la misericordia de Dios derramada sobre cada uno de nosotros. Mateo 5, 7, creo que ya lo leímos, pero oiga, qué precioso. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. ¿Es usted misericordioso? Si no conoce la misericordia de Dios, recuerde que por eso está usted en el camino del Señor. No estamos en el camino del Señor porque somos muy inteligentes. No estamos en el camino del Señor por una buena prédica, porque cantamos bonito, porque tenemos un buen don. No. Estamos en los caminos del Señor por misericordia, porque Él tuvo misericordia de nosotros. Y Él dice que aquel que trate a otro con misericordia, misericordia se hará con él, porque Él dice, sobre todo juicio triunfa la misericordia. Cuando veamos a otro y veamos su problema, vayamos delante de aquel que nosotros conocemos como perdonador, como restaurador, delante de aquel que restauró nuestras vidas cuando ya no valían nada. Y digámosle, Señor, ten misericordia de mi hermano. Ten misericordia de mi hermano. Eso es ir delante de incluso delante de un Pilato y decirle, dame el cuerpo de mi hermano. Dame el cuerpo muerto de mi hermano. No te es lícito tenerlo. Suéltalo. Y restaurar a aquel que ha estado muerto en su pecado. ¿Cómo será la vida de aquel que cometió un error grave? Llámele usted violación, llámele usted robo, llámele usted desaire con sus padres, llámele usted el tipo de pecado que sea. ¿Cómo dormirá ese hombre en su conciencia si él sabe que hizo algo mal, pero que necesita cambiar, necesita ser libre?
Quiera Dios que esta palabra, aunque sea en mínima parte, fustigue la mente de los que están escuchando, para que comprendan que nosotros hemos sido llamados para reconciliar al pecador con el Señor. Ese es el misterio de la reconciliación. No para juzgarlos, no para apartarnos. En una ocasión, yo bendigo a Dios por su amor y su misericordia. Llegó una persona que recién había conocido al Señor, estaba muy feliz, muy contenta. Y nosotros veíamos cómo estaba creciendo en el Señor y su fruto era verdadero. Pero llegó un día y me dijo, me invitaron mi familia a unos 15 años de mi sobrina, pero yo no fui porque ellos no conocen a Cristo. Y yo sí. Y me bajó, como dicen mis hermanos, el 20. Y le dije, ¿usted no va a esa reunión? ¿Y la invitaron? Sí. ¿Y por qué no va? Porque yo no tomo licor, porque yo no bailo. O sea que a usted la invitan y usted tiene que bailar. Bueno, yo no bailo. Pues entonces vaya a vivir su cristianismo entre ellos, para que vean cómo Dios trata a un hijo, a una hija, para que vean la diferencia. Porque dentro de la iglesia, todos, qué lindos se ven. Qué hermosos. Dios le bendiga, hermano. Dios le bendiga, hermana. Vaya a bendecir al que no conoce al Señor. Vaya a vivir su evangelio dentro de los que no a compartir. Dice la Biblia que se tornen ellos a ti, no tú a ellos. Pero hay que llevar la luz. Hay que poner una lámpara en medio de la oscuridad. Y esa es nuestra propia vida. Ya no digamos aconsejando. Ya no digamos con un hermano tratando con su propia vida. Aleluya. El misterio de la reconciliación. Verso 8 de Mateo 5. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. ¿Sabe por qué mucha gente no ha visto a Dios? Porque su corazón no es recto delante de Dios. Porque ninguno de nosotros fue llamado para estar sentado en una banca. No, fuimos llamados para conformar el cuerpo vivo, porque Él no es Dios de muertos. Si yo sigo muerto en delitos y pecados, Él no es mi Dios. Y hablo como habla un borracho. Pero yo quiero ser, quizá como aquel ex endemoniado de Gadara que dormía en los sepulcros. Él dormía en los sepulcros. Imagínense la esposa que vivía en la ciudad y los hijos. Y él era un endemoniado, dice que lo ataban con cadenas y no lo podían mantener en ningún lugar, rompía todo y dormía en los sepulcros, en los cementerios. Y un día Jesús llegó a ese lugar, llegó a Gadara el Señor, y llegó solo por a él lo sacaron de Gadara, lo expulsaron de Gadara. ¿Por qué? Porque liberó a este hombre, y la ganancia de ellos, que eran los marranos, que representan a los demonios, ellos dijeron, nos quedamos con ellos, pero no contigo, porque a ti no te queremos aquí. Pero el Señor Dios, Jesús, había liberado a aquel hombre y lo había hecho un hombre normal. La gente de ese pueblo no se asustaba de ver al loco. Ellos no se asustaban de ver al loco. Cuando lo vieron normal, cuando lo vieron cuerdo, cuando llegaron y lo vieron, dice la Escritura, mire qué escueta es, qué linda, bañado, bien vestido y en su sano juicio, sentado, escuchando a Jesús. ¿Aquel loco? Sí. Y ese loco asustó a la gente. Cuando lo vieron se asustaron, porque para la gente lo cuerdo es locura. Lo torcido, lo malo, eso es bueno. Por eso el mundo a lo malo le llama bueno y a lo bueno le llama malo. El juicio del mundo, deséchelo. Dios le está hablando a usted, hijo de Dios. Se necesitan consejeros en la obra del Señor. Hay un opening y Dios lo anda buscando a usted. No, yo ya soy cristiano y ya me encontró. Sí, pues lo anda buscando para que usted sea un instrumento en las manos del Señor. Para restaurar a otros se necesitan consejeros. Consejeros fieles a Dios que usen de misericordia y que tengan la palabra de Dios de poder en sus vidas y que puedan desatar. Dice el Señor, yo te he puesto para desatar,
para liberar, para romper amarras, para restaurar mentes, para restaurar hogares, para edificar ciudades, para restaurar calzadas, para que caminen los justos. Aleluya. Padre, te ruego por los que están oyendo. Bendice, Señor, las mentes y te ruego levantes, Padre, conmuevas y muevas la conciencia de los que están oyendo, Padre, para que el consejo tuyo more en sus labios y que la misericordia sea movida, Señor, hacia su hermano que vive, Señor, poseído por las cosas malas del mundo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios los bendiga, Dios los guarde. Enviamos un saludo muy amoroso, cordial hacia nuestra hermana Genoveva en México. Ya platicamos con ella, está bien. Y siempre les pido, les recuerdo sus oraciones, no solo por los que estamos aquí, sino por los que están lejos, allá en Sinaloa, México. Que Dios bendiga a esa sierva bendita. Que Dios los guarde. Nos vemos primeramente Dios este viernes con el favor de Dios. Hasta luego.